Hola a todos. En este vídeo, va a ser corto este vídeo, vamos a ver la diferencia que hay entre dos mecanismos de protección de los motores eléctricos, trifásicos en este caso. Vamos a ver el relé térmico, las características que tiene, o sea, las características técnicas que tiene el relé térmico, y el guardamotor, cuando se utiliza uno y cuando se utiliza el otro. ¿De acuerdo? Todo eso lo vamos a ver ahora brevemente y vamos a ver, muy importante, las protecciones que trae cada uno. ¿De acuerdo? Bien, empecemos. ¿Qué es un relé térmico? El relé térmico es un dispositivo de protección contra sobrecargas. Esto es importante. Este dispositivo, que se llama relé térmico, solamente protege contra sobrecargas. O sea, la corriente. Cuando el motor eléctrico trabaja una corriente nominal, vamos a suponer que son 15 amperios, ajustamos la intensidad del dispositivo de relé térmico a 15 amperios, entonces cuando el motor supera los 15 amperios de forma prolongada en el tiempo, por ejemplo, empieza a andar a 16 y pico, mucho tiempo, pues esto depende también, depende también de la tolerancia que tiene cada dispositivo de protección, pues entonces se dispararía el relé térmico. ¿Pero cómo se dispara? Eso lo vamos a ver ahora. El relé térmico protege, hemos dicho, contra sobreintensidad prolongada, no protege contra cortocircuitos, esto no tiene la protección magnética, funciona mediante bimetales internamente, tiene dos metales distintos, diferentes, que tienen propiedades térmicas diferentes. Tenemos este metal, por ejemplo, que está, esta chapita que está al mismo tiempo pegada a otra chapita, ¿no? A otra chapita. ¿Vale? Esta chapita azul. Están pegadas, ¿vale? Están pegadas. ¿Qué ocurre? Cuando se van calentando, porque los atraviesa la corriente, cuando se van calentando, no, depende de cómo esté hecho, cuando se van calentando, pues entonces, como tienen propiedades térmicas distintas, pues uno se dilata más que otro. Vamos a suponer que el azul se dilata más que el rojo. ¿Qué ocurre? Si el azul se dilata más que el rojo, pues tendería a curvarse hacia rojo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí habrá un mecanismo de disparo, cuando lo toca, ¡pum!, se activa. Bien, pero ¿qué es lo que se activa? Se activaría solamente los contactos auxiliares, que son estos. Este dispositivo, relé térmico, en este caso, esta marca, tiene aquí un normalmente abierto, un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que ocurre aquí es que estos contactos cambian de estado, ¿vale? Si está abierto, se cierra, y si está cerrado, se abre. Pero la corriente principal que entra por aquí sigue saliendo por aquí, no se corta. Entonces, decimos que el relé térmico no tiene poder de corte. Por eso, todos los relés térmicos de este tipo necesitan trabajar conjuntamente con un contactor. Por eso esto está preparado para el contactor suyo, normalmente de su misma marca, ¿vale? Entonces el relé térmico no sirve de nada si no trabaja con un contactor, ¿de acuerdo? Con un contactor. Tenemos el contactor, tenemos el relé térmico, ¿vale? Esto sería el relé térmico y este sería el contactor, ¿de acuerdo? Entonces, entra la corriente cuando el motor está consumiendo 12 amperios, cuando consume 12 amperios, aquí tenemos ajustado, por ejemplo, 12 amperios, todo bien, ¿no? Pero imagínate que el motor empieza a averiarse, algo le pasa, los rodamientos, lo que sea, y está consumiendo 13 amperios y medio, por ejemplo, entonces el consumo está aumentando. Esto lo detecta, el relé térmico lo detecta y se activa. Cuando se activa, lo que ocurre es que los estados de estos contactos auxiliares cambian de estado, ¿vale? ¿Qué es lo que normalmente utilizamos? El normalmente cerrado. Utilizamos el normalmente cerrado, ¿vale? Y lo conectamos aquí.
Este de aquí, perdón. Este vendría aquí. ¿Vale? Este vendría aquí. Y este vendría aquí. ¿De acuerdo? Entonces la corriente pasa mientras este relé no cambia de estado, está funcionando. Pero ¿qué ocurre? Cuando se dispara, este contacto que está normalmente cerrado se abre. Una vez que se abra, la bobina del contactor se queda sin energía y toda esta rama se quedaría sin energía. Al mismo tiempo, estos contactos principales del contactor se abren. ¿De acuerdo? Y digamos el circuito de potencia pues ya no tendría paso de la corriente principal, con lo cual el motor se detiene. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurre cuando se dispara el relé térmico. El relé térmico no tiene poder de corte, no tiene capacidad de abrir el circuito de potencia, no lo tiene, por eso siempre tenemos al lado un contactor. Utilizamos el contacto auxiliar que tiene, el 95-96, 95 y 96, que no se ve bien, pero ahí está, que es este de aquí, ¿vale? Y siempre funciona con el circuito de mando. Conectamos este contacto con el circuito de mando. Aquí, este punto y este punto. Conectamos aquí. ¿Qué ocurre? Cuando cambia de estado, cuando se dispara el relé térmico, abre este circuito y el circuito de mando se queda sin energía. ¿Y qué ocurre? Pues entonces la bobina del contactor de esta bobina se queda sin energía, con lo cual al no tener energía para mantener los contactos principales cerrados, pues se abren los contactos principales del contactor y deja de pasar la corriente y el motor se queda sin energía también y se para, se detiene. ¿De acuerdo? Este es el sistema de protección de un relé térmico, ¿vale? Siempre tiene que haber un contactor, esto es importantísimo. Bien, repetimos, protege contra sobreintensidad prolongada, no protege contra cortocircuitos, no lo hace. Funciona mediante bimetales, se instala acoplado a un contactor, dispone de ajuste de corriente, aquí se puede ajustar la corriente. Por ejemplo, este relé térmico precisamente tiene un rango que va de 12 a 18 amperios, ¿de acuerdo? Si tenemos que proteger otro motor con otras intensidades, por ejemplo el 25, pues tendríamos que tener un rango donde 25 amperios esté incluida. Actúa abriendo el circuito de mando, no abre el circuito de potencia, solamente abre el circuito de mando, ¿de acuerdo? Bien, y el relé térmico no corta la potencia directamente, no tiene poder de corte, ¿de acuerdo? Vamos a ver, una vez que hemos visto ahora el relé térmico, vamos a ver el guardamotor. ¿Qué es el guardamotor? El guardamotor es un dispositivo, al igual que el relé térmico, es un dispositivo de protección, pero es magnetotérmica, ¿vale? Protección magnetotérmica. Y está diseñado específicamente para los motores eléctricos. Bien. ¿Cuáles son las características principales? Pues protección contra sobrecarga, al igual que el relé térmico, pero este también trae protección contra cortocircuitos, o sea que tiene protección térmica y magnética. También tiene una cosa muy importante que se llama falta de fase, protección contra falta de fase. Si se cae alguna fase, pues, como sabréis, eso puede dañar el motor eléctrico. Entonces protege contra la falta de fase. Esto es un plus que tenemos que es muy importante. Corta directamente la potencia. Este sí se monta directamente en el circuito de potencia y tiene capacidad de cortar el circuito de potencia. Se puede ajustar la corriente, al igual que el relé térmico. Se puede ajustar la corriente, la ajustamos a la corriente que necesitamos, normalmente la intensidad nominal del motor. Y puede funcionar sin contactor. Como tiene poder de corte, pues no necesitamos utilizar un contactor para cortar el circuito de potencia. ¿De acuerdo? Bien. Repasemos. El guardamotor tiene protección térmica contra sobrecarga y magnética para el cortocircuito. ¿De acuerdo? Bien. Esto permite proteger tanto el motor como el circuito. La línea. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante. Este
dispositivo que se llama guardamotor sí tiene poder de corte, por eso se monta solo en el circuito de potencia. No hace falta el contactor, no es obligatorio. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales de estos dos dispositivos? Pues normalmente, cuando hablamos de relé térmico, sabemos que protege contra sobrecarga, la intensidad. ¿De acuerdo? Protege contra la subida de la intensidad. O sea, si la intensidad nominal es 12 amperios y la tenemos ajustada, cuando aumenta se dispara. ¿De acuerdo? Cuando aumenta la intensidad del motor se dispara. El guardamotor protege contra sobrecarga, al igual que el relé térmico, pero también contra cortocircuito. ¿De acuerdo? Cortocircuito. Esto es importante. Y aparte de la falta de fase que hemos dicho. El guardamotor es una protección completa, obviamente, es completísimo, pero el relé térmico tiene una protección parcial. Pero, claro, ahora veremos que el guardamotor vale más caro que el relé térmico. O sea, que el relé térmico normalmente es más económico. ¿De acuerdo? Y esta es la comparativa técnica, si queréis echarle un vistazo. Esto es las protecciones que tiene uno y que tiene el otro. Por ejemplo, sobrecarga, el relé térmico tiene esa protección, al igual que el guardamotor. Cortocircuito, el relé térmico no la tiene y el guardamotor sí. El contactor o relé térmico sí necesita contactor, el guardamotor no necesariamente. Corte de potencia, pues el relé térmico no puede cortar el circuito de potencia. Necesita el contactor, el guardamotor sí. Este no y este sí. La protección de línea, hemos visto que el relé térmico no protege la línea, el guardamotor sí tiene esa protección, el cortocircuito. Uso de automatismos. En automatismo, entonces cuando tenemos automatismos o sea, circuito de control o mando, circuito de control o de mando, ¿vale? Circuito de control o mando, lo normal es utilizar el relé térmico, ¿de acuerdo? Se utiliza el relé térmico. Entonces, cuando tenemos automatismos, lo ideal es utilizar el relé térmico. Pero cuando tenemos un circuito simple, por ejemplo, un motor eléctrico y pulsadores de marcha y paro, ¿vale? Entonces, en este circuito lo ideal es utilizar el guardamotor y no el relé térmico, ¿de acuerdo? Por su simplicidad. Y el precio, obviamente, el relé térmico es más económico que el guardamotor, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? El relé térmico se utiliza cuando existe contactor de maniobra. Cuando hay contactor, pues sí podemos utilizar el relé térmico, como hemos comentado antes. El sistema con pulsadores paro marcha, eso quiere decir que hay un circuito de mando. Automatización con PLCs, ¿de acuerdo? Arranque, estrella, triángulo, estos son ejemplos que he puesto, ¿vale? Inversión de giro de motor, control automático del motor y tal y cual, ¿no? Entonces, cuando hay automatismos, en estos casos el relé térmico es la solución ideal. ¿Cuándo utilizar el guardamotor? Pues cuando no haya, por ejemplo, pues tanta complejidad en un circuito sencillo. Por ejemplo, una instalación sencilla, arranque manual, por ejemplo, marcha y paro, un motor solo, por ejemplo, una bomba de una piscina, vamos, arrancamos y cuando ya vemos que hemos terminado, pues vamos y lo paramos. Entonces, en este caso, pues lo suyo sería utilizar un guardamotor. Porque también tiene una protección completa, necesitamos una protección completa, no utilizar automatismos y el cuadro normalmente en este caso es pequeñito, ¿vale? Bien, he puesto dos ejemplos, ¿vale? Cuando tenemos una bomba y un arranque manual y no tenemos contactor, ¿qué se utiliza? Pues aquí el guardamotor. Y si tenemos un motor que solo tiene automatismo, tiene pulsador de marcha, de paro, hay un contactor para la emergencia, entonces en este caso cuando hablamos ya de contactor, pues lo ideal es utilizar un relé térmico, ¿de acuerdo? Para proteger el motor. Bien, el error común, pues
Todavía se cometen errores, se cree que el relé térmico tiene protección, protege contra cortocircuitos. Pues no, no lo hace. ¿De acuerdo? No lo hace. Ya que no tiene poder de corte. Eso para empezar, no tiene poder de corte. Bien, esto es incorrecto. El relé térmico solo protege contra sobrecarga, si la corriente supera la corriente nominal del motor durante un tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la diferencia que hay entre estos dos dispositivos, el relé térmico y el guardamotor. El relé térmico funciona con un contactor, si no nos sirve para nada, y el guardamotor sí lo podemos utilizar en una instalación simple, ¿de acuerdo? Sin necesidad de montar un contactor. Así tendríamos una protección completa, tanto protección térmica, sobrecarga, y magnética, cortocircuito. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí este vídeo, hasta el siguiente, un saludo.